bienvenidos a este espacio de reflexión académica. Soy Mónica Alejandra Correa Gudelo, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Contemo, y mis compañeros. Muy buenos días, yo soy Magnolia Jordán Arias. Cordial saludo para todos, mi nombre es Dani Darwin Bermúdez Ledesma. Hoy les compartiremos nuestras conclusiones sobre un tema fundamental en la educación contemporánea. Bueno, como verán, en este podcast abordaremos la relación entre la epistemología y la educación en el siglo XXI. Como señala Bunge, 2013, la epistemología es una subdivisión de la filosofía que trata de la indagación científica y su producto, el saber científico. Claro que sí, compañera Mónica. Durante aproximadamente 12 minutos exploraremos 4 ejes temáticos cruciales. Primero, ¿qué es la epistemología en la filosofía? Segundo, su papel en la educación. Tercero, la filosofía de la educación como disciplina. Y finalmente, su importancia en el contexto actual. Perfectos. Entonces los invitamos a reflexionar con nosotros sobre cómo estas disciplinas moldean no solo nuestra forma de enseñar, sino también nuestra comprensión del conocimiento mismo. Así que comencemos. Claro que sí, compañero Dani. Empezaremos hablando sobre epistemología en la filosofía. Iniciemos con una pregunta fundamental. ¿Qué es la epistemología? La palabra proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio. Es literalmente el estudio del conocimiento. Exacto, compañera Magnolia. Pero vamos más allá de una simple definición. Como explica Garzón en los años 2018, la filosofía en el siglo XX fue encapsulada netamente en lo intelectual y en la investigación científica, alejándose de su esencia original, como lo es el placer del conocimiento. Sí, es interesante cómo la epistemología se pregunta por la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento humano. No se trata solo de qué sabemos, sino de cómo sabemos qué sabemos. Es una reflexión de segundo orden sobre nuestro propio proceso cognitivo. Claro que sí, y aquí viene algo crucial que menciona Puliga en el año 2018. La filosofía no es un trabajo de perfección o superioridad como muchos piensan. Nace desde tiempos anteriores a la era cristiana, en la búsqueda por descubrir la verdad de las cosas y de lo que nos rodea. Muy bien, para contextualizar, podemos identificar diferentes corrientes epistemológicas. Está el empirismo de John Locke, que sostiene que todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, y el racionalismo de Descartes, que afirma que la razón es la fuente primaria del conocimiento, y posturas más contemporáneas como lo es el constructivismo. Miren, noten que cada una de estas corrientes responde de manera diferente a preguntas esenciales. ¿Cómo adquirimos el conocimiento? ¿Qué hace que una creencia sea verdadera? ¿Cuáles son los límites de lo que podemos conocer? Estas preguntas no son meramente abstractas, tienen implicaciones directas en cómo concebimos la educación. Claro, compañera. Como bien también lo señala Eizaguirre en el 2019, la filosofía tiene la tarea principal de abordar la arquitectura y componentes del conocimiento como tal, comprenderla objetivamente, enlazar lógicamente hipótesis y conclusiones y lógicamente desarrollar en el individuo su espíritu crítico y cuestionador. Ahora bien, ¿cómo se conecta todo esto con la educación? La epistemología aplicada en el ámbito educativo cumple un rol fundamental porque estudia el conocimiento en su dimensión pedagógica. Sí, precisamente como menciona Aguilar Barreto 2017, el progreso de la enseñanza responde a los nuevos desafíos en el avance de la ciencia y la tecnología, dando respuesta a intereses de los estudiantes acorde al contexto social y económico donde se localizan. Bueno, por eso es que la epistemología de la educación nos permite analizar el desarrollo educativo de modo crítico y reflexivo. No se trata solo de transmitir información, sino de cuestionar cómo se construye ese conocimiento, cómo se valida y cómo se transforma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto podemos dar un ejemplo concreto. Cuando un docente enseña matemática, no solo está transmitiendo fórmulas, está transmitiendo una forma particular de razonamiento y una estructura lógica.
una manera específica de validar verdades. A esto es lo que llamamos epistemología en acción. Miren, compañeros, y es aquí donde encontramos uno de los grandes desafíos contemporáneos. Como señalan Álvarez y colaboradores 2020, la pandemia por COVID-19 evidenció brechas profundas en nuestros sistemas educativos. Vean que la educación a distancia no es solo un cambio de medio, es un cambio epistemológico en cómo concebimos el aprendizaje. Exacto, compañera. La epistemología nos ayuda a entender que el conocimiento no es estático, es dinámico, contextual y se construye socialmente. Por eso, como indica Bernal en el 2015, la problemática educativa está arraigada en modelos que no abarcan muchos aspectos de la realidad educativa actual. Es de ahí la importancia de formar docentes con pensamiento crítico. Como bien expresa Herrera y Lorenzo en los años 2009, la función principal del profesor es ser facilitador y mediador de contenidos, guiando al estudiante en el logro de conocimientos intelectuales mediante estrategias que él pueda promover la autonomía. Si lo analizamos bien, la epistemología nos recuerda que enseñar no es depositar información en mentes vacías, sino en acompañar procesos de construcción de conocimiento. Es la diferencia entre la educación bancaria criticada por Paulo Freire y una educación liberadora. No es más. Bueno, compañeros, ahora pasemos a un concepto más amplio, la filosofía de la educación. ¿En qué se diferencia de la epistemología educativa? Excelente pregunta, compañera Magnolia. Mientras la epistemología se centra específicamente en el conocimiento, la filosofía de la educación tiene un alcance más amplio. Como enseña Tuirán en el 2020, abarca exploraciones teóricas, prácticas y relaciona con la formación integral del ser humano. La filosofía de la educación se pregunta cuestiones más amplias y generales que mencionan García 2015. ¿A qué se refiere educar? ¿Cuáles son las razones que lo hacen importante y necesario? ¿Para qué educamos? No se limita a los medios, sino que reflexiona sobre los fines últimos. Y aquí encontramos aportes históricos fundamentales. Pensemos en John Dewey, cuyo pragmático educativo partía de principios de que la democracia es libertad, como explica Sarabia en el 2019. Dewey elaboró el mismo método problema donde la educación se alcanza mediante un ejercicio explorativo en grupos dirigidos por un guía. También está la pedagogía crítica de Paulo Freire en 1970, quien concibió la educación no como una transición unidireccional de formación, sino como un proceso de concientización que permite a los individuos comprender críticamente su realidad y actuar para transformarla. En efecto, podríamos decir entonces que la filosofía de la educación también incorpora dimensiones éticas y antropológicas. No solo pregunta cómo conocemos, sino cómo debemos vivir, qué tipo de ciudadanos queremos formar, qué valores debemos promover. Como menciona Lema y colaboradores 2020, busca observar la realidad y explicarla, indagando en orígenes y fundamentos. Bueno, compañeros, un aspecto crucial que destaca a Milbury en el 2014 es que la filosofía de la educación ha sido difamada desde dos sectores, por filósofos aferrados a encajar ideas entre sí y por educadores que la comprenden como acción fundamentalmente práctica, buscando efectos inmediatos y medibles. Esto nos lleva a un punto muy importante. La filosofía de la educación no es un lujo intelectual o teoría desconectada de la práctica, como señala Alonso Sahil y Gil en los años 2019, tiene sentido en cualquier materia que se imparta porque se plantea cuestionamientos sobre fundamentos, principios y debates ocultos en el conocimiento del curso en que se está enseñando. Bueno, entonces, complementando esta idea, Camacho y Morales 2020 nos recuerdan que el pensamiento tiene tres dimensiones: el análisis, la creatividad y la moralidad. La filosofía de la educación busca desarrollar estas tres dimensiones de manera integrada.
Listo, llegamos a un punto central de nuestra reflexión. ¿Por qué es importante la filosofía de la educación en pleno siglo XXI? La respuesta tiene múltiples dimensiones. Primero, como destaca Eizaguirre, 2018, vivimos en una era de información abundante y accesible, pero esto no se traduce automáticamente en conocimiento. Los estudiantes requieren desarrollar habilidades que los hagan competentes al buscar, al seleccionar, al organizar, al sintetizar y evaluar información. Exacto, compañera Mónica. La filosofía de la educación es importante porque nos permite que la información de ciudadanos con capacidad crítica, creativa y con una actitud ética. En un mundo saturado de información, de noticias falsas y polarización, el pensamiento crítico no es opcional, es esencial. Excelente, compañera. Como bien señala López y colaboradores en los años 2017, todas las prácticas que proveen análisis, síntesis, argumentación y evaluación enriquecen potencialmente el área cognitiva, porque activan también el área intelectual y dan lugar al pensamiento crítico. Bueno, también desde este punto de vista hay otro aspecto crucial que debemos tener en cuenta, es la formación docente. Torres, 2017, argumenta que la formación del maestro debe caracterizarse por proveer capacidades intelectuales que posibiliten comprender, analizar, sintetizar, renovar, adaptar, producir, incluso difundir conocimientos, fortaleciendo el desarrollo del pensamiento crítico. Y aquí nos topamos con un problema real, como señala Zambrano y sus colaboradores en el 2018. El docente actual está sometido a un modernismo basado en reconocimiento público, en sentirse actualizado porque sabe más, pero no necesariamente porque puede pensar con criterios propios y auténticos. Exacto. La filosofía de la educación nos recuerda que ser docente no implica solo enseñar y dejar que los estudiantes asimilen conocimiento de manera mecánica. Implica también tener claro qué tipo de estudiante queremos formar, con ideas claras, capaz de analizar y juzgar información, con libertad de expresarse sin imposiciones y sin lineamientos. En el contexto de los desafíos del siglo XXI, cambio climático, desigualdad social, transformación tecnológica, crisis democrática, necesitamos ciudadanos que no solo sepan datos, sino que puedan pensar críticamente sobre problemas complejos, que tengan sensibilidad ética y creatividad para proponer soluciones. Y como señala Sabater en el 2019, la educación es esencial para la humanidad. Rescata la trascendencia de la enseñanza-aprendizaje de conocimientos, formación ciudadana ética y moral, fortaleciendo y potencializando habilidades y destrezas con responsabilidad social. Finalmente, como indica Eizaguirre en los años 2019, la filosofía es importante en el currículo escolar porque permite abordar cuestiones fundamentales para el desarrollo humano y la formación ciudadana. La pregunta por la realidad, la verdad, el conocimiento, el bien, la justicia y nuestra propia existencia. Bueno, hemos recorrido un camino fascinante en estos minutos. Permítame sintetizar nuestras reflexiones principales. Bueno, la epistemología y la filosofía de la educación no son disciplinas abstractas o desconectadas de la realidad. Son herramientas fundamentales para comprender y transformar nuestras prácticas educativas. Como hemos visto, nos ayudan a cuestionar no solo qué enseñamos, sino cómo y por qué lo hacemos. Perfecto, compañera. La integración efectiva de la epistemología en la educación es crucial para abordar los desafíos contemporáneos. Al comprender la naturaleza del conocimiento y su relación con las prácticas educativas, podemos desarrollar estrategias y políticas más efectivas para mejorar la calidad y la equidad educativa. En cuanto al docente del siglo XXI, pues no puede ser un mero transmisor de información, eso ya lo tenemos claro. Debe ser un intelectual reflexivo, con pensamiento libre y crítico, capaz de favorecer el desarrollo de estas mismas capacidades en sus estudiantes. Como señalamos, esto implica poseer capacidades intelectuales que faciliten la comprensión, el análisis y, por supuesto, la síntesis.
Bueno, los desafíos son enormes. Brechas digitales, deserción escolar, desigualdad educativa, crisis pedagógicas evidenciadas por la pandemia. Pero la filosofía de la educación nos ofrece marcos conceptuales para enfrentar estos desafíos de manera fundamentada. En última instancia, educar es un acto profundamente filosófico. Es acompañar a otros seres humanos en un proceso que se convierten en pensadores críticos, ciudadanos éticos y agentes de transformación social. Y para hacer esto bien, necesitamos reflexionar constantemente sobre nuestras propias prácticas desde la perspectiva epistemológica y filosófica. Con esto terminamos nuestras reflexiones. Les agradecemos por habernos acompañado en este camino, como bien lo indica la palabra, por la reflexión. Los invitamos a seguir entonces cuestionando, a seguir pensando críticamente sobre la educación y a ser parte de esta transformación necesaria. Bueno, queridos compañeros y oyentes, recuerden, una educación sin reflexión filosófica es como navegar sin brújula. Podemos movernos, pero no sabemos hacia dónde vamos ni por qué. Listo, qué bien toda esta información. Hasta pronto y que estas reflexiones los acompañen en sus prácticas educativas. Hasta pronto.